Listo. Pues aquí estamos una vez más aquí en el live de la semana, aquí en su página Equilibrio en la Vida Cotidiana. Para quienes son nuevos, nos está viendo por primera vez, mi nombre es Gabriela Santamaría y lo que quiero con esta página es darle a las personas que nos ven algunos tips, algunas recomendaciones de expertos en diferentes temas, los cuales les ayuden de alguna manera a resolver algunas dudas que tengan o a recuperar el equilibrio que de repente se nos quita por cualquier situación que nos pasa en la vida. Y bueno, ahorita con mayor razón, estando en lo que es esta pandemia, pues muchas cosas han cambiado, muchas cosas hemos tenido que hacer de diferente manera y esta página, Equilibrio en la Vida Cotidiana, quiere ayudarles a ustedes a que vayan resolviendo poco a poco algunas de estas situaciones que se presentan. Les repito, mi nombre es Gabriela Santamaría y soy maestra en desarrollo humano. Y hoy tenemos de invitada a Jessica, Jessica Segura. Ella es licenciada en nutrición y nos viene a hablar de los mitos y las realidades de la alimentación vegana. Por supuesto, siéntanse libres de comentarnos. Yo iré viendo sus preguntas o lo que nos quieran comentar y se los voy a pasar aquí a Jessica. Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Pues no, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros y bueno, por darnos esta plática y ayudarnos a entender un poquito todo esto de lo que es la alimentación vegana. Yo creo que por tradición o a lo mejor por un tipo de cultura, pues la mayoría de nosotros llevamos una alimentación tradicional donde consumimos carne, pescado, pollo, lácteos, que es precisamente el grupo de alimentos que la gente vegana no consume. Pero a ver, platícanos un poquito de este tipo de alimentación. ¿Tú qué conoces más? Bueno, dentro de lo que es lo vegano hay varios tipos. Está los veganos y están los vegetarianos. Y están los ovo-lacto-vegetarianos. Y hay otro, pero en este momento ¿Sí? no me acuerdo. Dentro de esos, los que tienen más riesgo son los vegetarianos y los veganos. Ellos no consumen nada que venga de producto de origen animal, absolutamente nada. Entonces, pues son los que tienen mayor deficiencias y muchos de ellos empiezan, a lo mejor por creencias o por cosas que vieron en internet o por modas, pero ninguno está asesorado por un especialista. Entonces, inician viendo dietas en Y internet. es algo, fíjate de lo... Sí, dime. Exacto. Fíjate que fue algo que yo me encontré precisamente en una investigación previa que hice, donde decía que era muy importante que cuando uno se quiere convertir hacia una dieta vegana, es importante tener toda la información necesaria y empaparse mucho de todo lo que significa, porque sí hay la gente que lo hace por algún tipo de moda, hay gente que lo hace por algún tipo de ética de no dañar animales y hay gente también que lo hace pues también por salud, desde el punto de vista de que si tienes problemas para procesar la proteína, por ejemplo, pues de alguna manera tienes que hacer cambios en tu alimentación y a lo mejor tarde o temprano vas a terminar siendo vegano. Pero es importante tener en cuenta varios puntos que seguramente tú nos vas a comentar y aparte ir de la mano con un especialista. Una de las cosas que yo siempre digo en este espacio es, vamos con un especialista que nos ayude a tomar las mejores decisiones. Al fin y al cabo,
pues uno va a decidir qué hacer, pero es importante tener toda la información. Y sí, como bien dices, una de las cuestiones es precisamente que podrían estar en riesgo de tener deficiencia en algunos nutrientes. Y bueno, a ver, platícanos tú de qué nutrientes podrían ser o qué deficiencias podría haber. Bueno, hay deficiencia de hierro, de vitamina B12, de zinc, de yodo y de omegas. O sea, esas son como las principales deficiencias que se va a encontrar. Y por ejemplo, platícanos para nosotros que no estamos tan inmersos en toda esta situación, ¿para qué nos sirve cada una de estas sustancias en nuestro cuerpo y cómo podría afectar? O sea, por ejemplo, si a mí me falta el omega 3, Ajá. ¿cómo se podría reflejar? No sé, a lo mejor, tú dinos, ¿cómo se podría reflejar en mi día a día? Bueno, los omegas por lo general son antiinflamatorios, nos ayudan para la piel, nos ayudan para el sistema inmune. Entonces, pues sí tendría una repercusión, porque si estamos pasando, por ejemplo, algo muy sencillo que es la menstruación, el omega 3 nos ayuda, por ejemplo, a las mujeres que tienen síndrome menstrual, que tienen cólicos muy fuertes, ayuda a disminuir los cólicos. Entonces, si no consumimos omega, pues, se van a alterar muchas cosas, y eso para hacer un ejemplo muy sencillo. Y por ejemplo, el omega 3 solo está presente, tengo entendido, en pescados y en qué Y otro está, alimento. los omegas son principalmente en pescados, en, en pescados, en quesos, bueno, en casi en todos los mariscos. O sea, en mayor cantidad siempre lo vamos a encontrar en mariscos. Justo por eso es ¿Y cómo se puede sustituir el omega. El omega se sí? sustituye con cápsula. Bueno, ya hay gomitas ahorita. Es que, bueno, ese viene en aceite casi siempre, entonces siempre van a ser cápsulas, ya hay gomitas o el famoso, la emulsión de Scott. La emulsión de Scott son omegas, pero, o sea, sí se Sin embargo, sugiere que eso sería para una alimentación, para una, ¿sí? para una Disculpa. persona con alimentación promedio, se puede llegar hasta recomendar 1 gramo al día de omega en suplemento. Eso si no se consume como por alimentos. ¿Y los veganos tienen alguna fuente de alimentación que les dé ese omega? No, eso sí hay que suplementarse. El omega, la vitamina, Entonces, por eso es necesario, como bien dices. Ujú. Disculpa, es que como que está un poquito sí, desfasada nuestra comunicación y no te dejo terminar, perdóname. A ver, dime. no te preocupes. El omega y, bueno, entre otras vitaminas que vienen principalmente de origen animal, son las que se tienen que suplementar. La proteína no tiene mucho problema porque dentro de los alimentos vegetales está el grupo de leguminosas, habas, lentejas, frijoles, garbanzos. Todo ese grupo tiene proteína. Entonces, los veganos, ese grupo es un grupo que consumen en su mayoría.
el problema con ellos es que en ese grupo tal vez se tiene que duplicar la cantidad que una persona que come alimentos de origen animal requeriría. Porque pues está omitiendo justo esa parte que justo tiene grasas, proteínas y se requiere en menor cantidad. Exacto, era otra de las cosas que yo había leído últimamente, que si bien los alimentos veganos, o sea, las semillas, a lo mejor la almendra, las plantas verdes, digamos, ayudan a obtener ciertos nutrientes. Este tipo de alimentación es necesario duplicarlos para que no vaya a ser deficiente y vaya a causar aún más problemas o más deficiencias para el consumo, digamos que una persona de alimentación tradicional necesita. Porque es muy importante tomar en cuenta que el que te conviertas o seas o desde niño, no sé si se pueda, empezar con una alimentación vegana, no quiere decir que tú no necesites los nutrientes que cualquier otra persona pudiera necesitar. De ahí la importancia de si tú te quieres hacer este cambio de otro tipo de alimentación, es importante ir de la mano con un especialista que te vaya diciendo, bueno, aquí te falta y todo eso. Y una de las cuestiones que también tú lo comentaste hace rato, el hierro. El hierro también de repente es un poquito difícil llegar a consumir las cantidades necesarias, ¿no? Sí, bueno, mira, en el hierro lo que pasa es que hay dos tipos de hierro. Un hierro que se llama hierro M y hierro no M. El hierro no M viene por lo general en las plantas como espinaca, acelga, todas las de hoja oscura, pero el problema con el hierro es que el hierro se absorbe con vitamina C. Entonces, por ejemplo, si nos hacemos una ensalada y que, ay, le voy a poner espinaca, le voy a poner acelga, pero no le ponemos algo que contenga vitamina C, ya sea jitomate, limón, lo que va a pasar es que no lo va a absorber nuestro cuerpo. Pero el problema con las personas que no consumen alimentos de origen animal es que como su principal fuente de proteína van a ser las leguminosas tienen un químico que se llama fitato y el fitato inhibe la absorción de hierro. Oh. Entonces, es algo que sí se debe de tratar forzosamente con un especialista, porque si no, al final de cuentas va a terminar teniendo complicaciones y tal vez al rato se va a tener que a lo mejor que tomar medicamento para poder elevar el hierro en la sangre. Exactamente, a lo mejor una forma es tomando suplementos alimenticios que te den esos niveles que necesitas para, no sé, para llegar al estándar o para llegar a la satisfacción de la necesidad de esos tipos de vitaminas y proteínas y minerales, ¿no? Pero también hay aquí otro problema, tanto medicamentos como suplementos, algunos vienen hechos también con lácteo o con gelatina Sí, o claro, con sustancias que precisamente los veganos no consumen. no consumen. Entonces estamos hablando todavía de una pequeña complicación o una gran complicación más. Y complicación me Sí, refiero no a que no, o sea, no es que no se recomiende ser vegano, simplemente no se recomienda imaginar cómo se puede ser uno vegano sin ir con un especialista, ¿no? sí, claro.
O sea, es muy importante. En ningún momento se ha dicho que las personas no lo sean. Ok, cada quien tendrá sus ideas propias, pero sí es importante que a lo mejor antes de empezar cualquier tipo de alimentación, se vaya primero con un médico, con un especialista y a lo mejor hacerse un chequeo completo para saber cómo estamos en cuanto a químicas sanguíneas en general. Un examen completo de gabinete y a lo mejor si en ese entonces estamos ya con algunas deficiencias, entonces tal vez lo que se podría hacer es retrasar un poco el inicio del plan de alimentación o la dieta a la que se quiere ingresar para primero normalizar todos nuestros valores y a lo mejor el riesgo a tener alguna deficiencia o alguna complicación sea menor. Así es. Y otra de las cosas que se tiene mucho, no sé, como este mito, no sé si sea mito o realidad, según lo que yo leí, y ya tú nos dirás, eh, que tener una dieta vegana te ayuda a adelgazar. ¿Esto es verdad? Bueno, sí hay una disminución en el peso, pero es más bien porque se deja de consumir grasa en exceso. O sea, sí, independientemente de que el consumo de fibra se aumenta, porque la principal fuente de fibra siempre van a ser las verduras, frutas y cereales. Entonces, es lo que ellos consumen. Y sí, todo eso va de la mano. Entonces, por la cantidad de fibra y que a lo mejor no comen la cantidad de alimentos que se requiere y que como no comen alimentos de origen animal, entonces están ingiriendo menos grasa, entonces sí se va a ver por consecuencia de eso una disminución en el peso. Y a ver, cuéntanos una cosa, si esta disminución en el peso, según lo que hemos venido hablando en estos minutos, puede o no puede ser benéfica, porque también he visto que sí puedes estar disminuyendo tu masa corporal o estar disminuyendo, pues en sí la grasa y todo eso, pero si no tienes los suficientes nutrientes, también ahí se puede ir tu pérdida de peso o no es así. O sea, también puede ser un factor que esté influyendo de manera no tan positiva. Bueno, es que podemos tener una descompensación, pero, o sea, realmente los nutriólogos no nos preocupamos tanto por el peso. Más bien nos preocupamos de qué está compuesto ese peso. O sea, yo puedo pesar 50 kilos, pero mis 50 kilos pueden ser de grasa o pueden ser de músculo. Y a cualquier persona le haría más daño tener 50 kilos de grasa que tener 50 kilos y que sea más músculo que grasa. Entonces, si se va a tener ese cambio de alimentación, también se tendría que realizar ejercicio a lo mejor antes, porque pues si no, todo ese cambio de un día para otro va a ser demasiado para el cuerpo. Aparte de que a lo mejor si no se fue con un especialista antes y no estamos bien en valores y queremos hacer ejercicio y dejamos de consumir de golpe todo lo que a lo mejor consumíamos antes, o sea, eso seguramente sí no va a ser una muy bonita experiencia. O sea, vamos a tener mareos, a lo mejor incluso hasta desmayos, nos vamos a sentir fatigados todo el tiempo, cansados. Entonces, pues no creo que sea una experiencia muy agradable ni hacer una transición de alimentación nada más de un día para otro, ¿no? O sea, sí, el peso, a lo mejor vamos a tener varios beneficios, pero a lo mejor esos beneficios, lo que sería la pérdida del peso, o que a lo mejor van a venir acompañados de otras complicaciones.
Exactamente. Y complicaciones que tienen que ver obviamente con como dices, este cambio, a lo mejor no paulatino, sino de repente. Incluso pasa a las personas que tienen una alimentación o que tenemos una alimentación más tradicional, por decirlo de alguna manera. Si de un día para otro de no hacer ejercicio queremos hacer una hora de ejercicio, pues obviamente eh, vamos a terminar muertos 3 días para empezar, y para continuar podemos tener una descompensación importante. Claro. Entonces, no solo tiene que ver con el tipo de alimentación vegana, sino con el cambio paulatino e incluso la desintoxicación del cuerpo, porque efectivamente la carne también tiene sus pros y sus contras. Y uno de sus contras es que ha sido muy platicado en todos lados, es las toxinas que tiene que contiene la carne, ¿no? Ya sea por cómo lo tratan o por cómo lo alimentaron al Sí, animal o por muchas otras razones. Sí, la carne tiene sus toxinas, y para poder hacer ese cambio es muy importante hacer una desintoxicación, ¿no? sí, pero también ser algo paulatino. O sea, al final, el cuerpo se termina acostumbrando a lo mejor a todas las sustancias que le damos y al final lo que ocurre cuando lo dejamos de consumir de un día para otro es lo que vendría a ser el síndrome de abstinencia. Y es que ya tenemos a nuestro cuerpo tan acostumbrado que a lo mejor a los primeros días nos vamos a sentir mal, pero porque pues le estamos quitando a nuestro cuerpo lo que le dábamos todos los días. Exacto. Y eso pasa incluso, insisto, a las personas que tenemos alimentación Sí, tradicional, cuando de repente ahora en la pandemia nos estamos viendo un poquito más subidos de peso porque no hacemos la misma actividad que hacíamos antes. Y entonces de repente dices, no, voy a dejar de comer carne, voy a dejar de comer incluso el pan, ¿no? Voy a dejar sí, de comer, o sea, tu cuerpo te sigue pidiendo lo que necesita, y si no se lo das, resulta que empieza a hacer sus mismos, ¿cómo me dijeron un día? Hacen como sus mismas reservas, ¿no? sí, exacto, Y entonces, de todos modos, aunque dejes de comer, el poco alimento que estás dando, lo lo va a hacen guardar, reserva, lo convierten en grasa, exactamente, porque pues tu cuerpo no sabe hasta cuándo le vas a volver a dar de comer, ¿no? exactamente, Entonces es súper importante, como bien dices, seguir, tomar todos estos cambios de la mano de alguien que sepa, o por lo menos documentarte bien. Pero sí, pues no hay mejor documentación ni mejor consejo que el de alguien experto, ¿no? claro, Pero ahora me gustaría que habláramos también un poco de lo que esta alimentación, o incluso cualquier cambio de alimentación, nos puede hacer a nivel cerebral. Nosotros también necesitamos, eh, no sé, tener ciertos químicos que nos ayuden a mantener las funciones cerebrales bien, a que los neurotransmisores sean lo suficientes, o no sé cómo decirlo, eh, se produzcan de la manera que uno necesita. Todo eso, ¿cómo puede afectar la alimentación vegana a nuestro cerebro? bueno, sí puede afectar y como hace rato lo comentabas, que incluso se inician desde que son niños, bueno, hay mamás que desde que están embarazadas o antes de estar embarazadas ya son veganas. Entonces, hay una vitamina que es la vitamina B12, que si las mamás embarazadas no consumen alimentos de origen animal, o a lo mejor dentro de la
alimentación vegana no es una alimentación vegana completa ni variada, ni a lo mejor con las cantidades suficientes, lo que va a pasar es que el bebé no se va a desarrollar bien. Y el bebé va a nacer con deficiencias. Entonces, desde chiquito hay que empezar a suplementarlo porque el bebé ya viene desde la panza de la mamá con deficiencias, ¿no? ¿Y qué hace principalmente esa vitamina? Bueno, esa vitamina contribuye al funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, imagínate lo que una sola vitamina con deficiencia podría ocasionarnos desde el nacimiento de una persona. Ujú. También había yo escuchado de la colina, que es un neurotransmisor que nos ayuda a la memoria, y yo estoy leyendo lo que estoy diciendo, y al estado de ánimo. Entonces también es eso, ¿no? O sea, insisto, es importante que tengamos los suficientes vitaminas, los suficientes suplementos a lo mejor, para que esto de hacer un cambio de alimentación no se vaya a convertir en un problema más que en un beneficio. Porque obviamente, como ya habíamos platicado, sí, el ser vegano o hacer cualquier cambio de alimentación puede ser benéfico, pero sí hay que llevarlo de la mano. Entonces, ¿cómo nos ayudan también todo esto? A ver, háblanos un poquito si tienes por ahí de lo que es la colina, cómo nos ayuda, de dónde la sacamos, cómo podemos consumirla para nuestra memoria y nuestro estado de ánimo. La colina. Bueno, los alimentos que contienen colina principalmente son huevo, carne roja, pollo, lácteos. Sí hay otros alimentos que no son de origen animal que la contienen, pero la contienen en menor cantidad. Entonces, para cubrir a lo mejor el requerimiento de esa sustancia, necesitaríamos tal vez aumentar o a lo mejor duplicar los alimentos para poder llegar a cubrir ese requerimiento. Y por lo general, lo que pasa con las personas veganas es que quieren llevar siempre sus planes de alimentación son muy restrictivos. A lo mejor no quieren consumir en cantidades muy grandes, pero no están cubriendo los nutrientes que se necesitan. Y bueno, ¿qué es lo que nos va, para qué se utiliza la colina? Una de sus principales funciones, justo como lo comentaba, es la memoria y el control del músculo. Y pues se usa el cuerpo la utiliza para la síntesis de las membranas celulares del cuerpo. Entonces, es un químico bastante importante en el cuerpo, que sí, como te lo comentaba, se puede obtener de otras fuentes como frutos secos, zanahoria, plátano, lechugas, fresas, naranjas, hasta el tofu contiene colina, pero su contenido es muy bajo. Entonces sí, tal vez si no tenemos Entonces hay que tener... Sí, el dime. suficiente consumo, tal vez sí sean personas con las que hablemos y a lo mejor
pronto se le olvide dónde dejó las llaves o dónde dejó el teléfono, o a lo mejor qué iba a hacer a la cocina. O sea, como que ese tipo de detallitos que a lo mejor a grandes rasgos es algo que nos pasa a todos en algún momento de la vida, a lo mejor cuando estamos muy estresados, pero a lo mejor se empieza a observar frecuentemente, ¿no? Que sea como, por lo menos que te pase un acontecimiento así todos los días. ¿Qué iba a hacer? ¿O dónde dejé esto? ¿O dónde dejé el otro? Así es como muy importante tener toda esta conciencia de cómo nosotros mismos estamos a veces autosaboteándonos y no nos damos cuenta de que de alguna manera nos estamos provocando ciertas cuestiones, ¿no? Porque como bien lo dices, por ejemplo, la colina, nos decías en frutos secos, nos decías en plátano, en naranja, en zanahoria, y a veces por alguna u otra razón, hasta puede ser económica o hasta puede ser de que no tiene uno la costumbre, empieza a dejar de lado todos esos alimentos, y si aportan un poquito, pues imagínate si no lo combinas también con otro tipo de carne o huevo o que lo tienen en mayor proporción, pues entonces ahí es cuando nosotros mismos estamos haciendo todo como te digo, autosabotaje, ¿no? Todo provocándonos de alguna manera eh, algunos, algunas cuestiones a futuro sin darnos cuenta. Y como bien hemos comentado en estos minutos, no se trata de pensar que no sea una buena idea o una buena razón cambiar tu alimentación. Simplemente se trata de caer en cuenta de que esos cambios te van a traer consecuencias positivas o consecuencias negativas. Porque una de las consecuencias positivas de hacer un cambio a la alimentación vegana es precisamente que bajas el consumo de grasa y entonces no te estás peleando con el colesterol alto, no te Exactamente. estás poniendo en riesgo con una enfermedad cardiovascular, no estás haciendo de tu cuerpo también algunos perjuicios que pues los veganos de alguna manera pudieran controlar de una manera mejor o evitarse este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, como en todo, hay pros y hay contras. Claro. Y la idea de tenerte a ti el día de hoy es precisamente esa, que nos ayudes a clarificar cuáles son esos pros, cuáles son esos contras y saber que pues no hay nada como hacer un cambio consciente en cualquier ámbito, ya sea en la alimentación, ya sea en cualquier hábito que tengas, incluso de ejercicio, incluso de un montón de cosas que hemos hablado nosotros en programas anteriores. Y fíjate, como bien te comenté cuando te invité a hacer este live, cuando estuvimos platicando, una de las cuestiones de esta página es precisamente eh, cómo ver la liga entre el día a día de nosotros y emocionalmente cómo esto nos va, nos va pegando de alguna manera, ¿no? Y entonces yo también leía en la investigación que hice que cambiar este tipo de alimentación vegana nos ayuda a tener menos riesgo, digamos, de alguna manera, o menos probabilidad de sufrir una depresión. ¿Por qué? Porque tenemos menos ácidos grasos y en especial un ácido araquidónico Uh-huh. que de alguna manera contienen las carnes, y eso pues puede igual hacer una química dentro de nuestro cuerpo
que nos haga un poco más propensos a vivir en depresión, independientemente de nuestro tipo de personalidad, que también ese es otro factor que nos puede pues tener en algún tipo o ayudar, digamos, ¿no? O no ayudar a lidiar con la depresión. ¿Tú qué nos puedes decir en cuanto a cómo emocionalmente nos podría ayudar o no a hacer estos cambios de hábitos alimenticios? ¿Cómo nos podría ayudar la dieta vegana? Uh-huh. Así es. Bueno, sí, o sea, tal vez sí, si consumimos ciertos alimentos, no importa, o sea, no importa ya para qué tipo de alimentación estemos hablando, tal vez el exceso de ciertos alimentos sí nos va a causar como consecuencias, ¿no? Porque así como lo comentabas hace rato, si la carne, o sea, particularmente los alimentos de origen animal, no importa si es pollo, res, carne de cerdo, sí cuando, y tú sabrás decirme exactamente qué sustancia es, cuando es adrenalina. Cuando estamos en una situación de peligro, liberamos adrenalina. Entonces, si consumimos un animal, tal vez, que viene en un camión, como los que a veces nos encontramos en la calle, donde vienen todos los puerquitos aplastados uno sobre otro, a lo mejor en un trayecto larguísimo, y ya cuando llegan al rastro, después de todo ese estrés por el que pasaron, seguramente los pobres animales ya van a traer la adrenalina, pero hasta el tope, ¿no? Y cuando matan a ese animal, pues el animal muere con todos esos químicos en su cuerpo. Y no hay como forma de que después de eso, de la carne, se puedan como eliminar. Entonces, pues nosotros vamos, compramos eso y así no lo comemos. Entonces, más como que sea particularmente la carne, es como todo lo que pasa atrás para que la carne llegue hasta nosotros, tal vez lo que nos provoca como todos esos cambios a nivel químicos en el organismo, que es a lo mejor si de por sí ya traemos, por ejemplo, una predisposición a ser personas que se deprimen fácilmente, yo me imagino que con toda esa cantidad de químicos que traen los alimentos y aparte, si los consumimos como en exceso, que a lo mejor las personas dicen, no, no, pues yo sí como carne, pero a lo mejor soy de las personas que en una sentada me como 600, medio kilo de carne, pues seguramente toda la cantidad de químicos que por sí ya trae el alimento, más que a lo mejor fueron para que crecieran más rápido inyectados con hormonas, entonces seguramente eso para nuestro cuerpo sí va a ser una bomba. Entonces, tal vez sí, no es una dieta o una alimentación que se considere mala, pero sí hay que tenerla llevarla de la mano con un especialista, ya sea médico, nutriólogo, a lo mejor con un psicólogo, porque pues muchas veces no nos damos cuenta de los cambios que estamos teniendo. O sea, a lo mejor decimos, es que me duele la cabeza, pero yo creo que es normal. Es que a lo mejor estoy mareada, pero a lo mejor fue porque estuve mucho tiempo en el sol y ya me dolió la cabeza. O sea, a veces como que no asociamos mucho a que los síntomas que tenemos vienen por la alimentación o por una deficiencia o a lo mejor hasta por un exceso de algo que estamos consumiendo. Así es, y por eso la tan nombrada pirámide de la alimentación, ¿no? Que Exactamente. incluye todo tipo de alimentos. O sea, no es que
creo yo, no es que una alimentación vegana no pueda conseguir todo ese tipo de nutrientes que se necesitan, pero definitivamente cualquier alimentación que llevemos hay de dos. O te acostumbras a las deficiencias o haces a lo necesario por tener lo que sea suficiente para tu cuerpo, para tu mente también incluso, ¿no? Porque hay muchísimas cosas que te ayudan a tener una buena memoria, que te ayudan a tener un buen nivel de serotonina, que te ayudan a dormir, o sea, el magnesio que a lo mejor los veganos lo pueden conseguir en diferentes alimentos ricos en ese Claro, mineral. Si nosotros teniendo una alimentación tradicional no lo consumimos suficiente, en cantidades suficientes, pues hay pues, el sueño de poca calidad, o de poca cantidad, o poco saludable, digamos, que no te dé el descanso que necesitas. ¿Sí? claro. Y por ejemplo, hablando de todo esto del sueño, o sea, es como una cadenita, ¿no? Si tú no duermes bien porque no tienes el suficiente, la alimentación que te dé el suficiente magnesio, por decirlo de alguna manera, entonces te vas a despertar ya con algún tipo de dolor de cabeza, con algún tipo de estrés porque no dormiste, y entonces ya no vas a lo mejor rendir lo que necesitas rendir en tus actividades diarias. Entonces a la hora de alimentarte no tienes ni las ganas, ni el tiempo, ni la idea de lo que necesitas. Y entonces es un Exactamente. circulito Sí, en el que no vamos a salir si no nos, si no nos ponemos a investigar de todo esto, ¿no? Como bien hemos dicho, de verdad, yo quiero estar recalcando esta situación. Aquí no se trata de decir qué deberías hacer o qué no deberías hacer, sino tomar decisiones conscientes. Y una decisión consciente en hábitos alimenticios, no solamente hablando de convertirse al veganismo, es tener conciencia de lo que nosotros necesitamos y de que algún trastorno, por ejemplo, del sueño o dolores de cabeza o que si tu cabello se cae o cualquier cosa tiene que ver con tu alimentación y cómo estás procesando todo eso. ¿Es verdad o me lo estoy inventando? no, sí es verdad. O sea, bueno, por ejemplo, tú dices el magnesio, pero sé que también está muy relacionado a esto el triptófano. Entonces, pues las deficiencias, ya sea para personas veganas o para personas con alimentación omnívora, sí nos pueden afectar mucho, como dices, ¿no? Y todo va conectado. A lo mejor no me alimenté bien, ¿no? Y a lo mejor lo que puede ser más grave en esto es que las personas se pueden empezar a acostumbrar a lo que sienten, ¿no? Que a lo mejor, es que no dormí bien y pues no pasa nada, ¿no? O sea, sé que al día siguiente me va a doler la cabeza. Y a lo mejor, bueno, pero pues es que como ya no me dio tiempo, bueno, entonces voy a comerme a lo mejor nada más una manzana, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y al rato, como a las 5 horas que vuelvo a tener tiempo, ah, bueno, me como nada más una ensaladita pequeña, ¿no? Porque no tengo mucho tiempo. Y esto para una persona vegana, al final termina siendo muy poco, porque aparte de que el cuerpo se empieza a acostumbrar como a ese ciclo no saludable, estamos empezando a lo mejor ahí en ese punto a tener deficiencias, porque si esto ya combinado con la vida cotidiana, y más ahora en pandemia, que no hay tiempo para nada, entre que te duermes estresado, te despiertas estresado y no puedes dormir a lo mejor porque ya traes una deficiencia a lo mejor de magnesio y o de triptófano o de cualquier otra sustancia,
vamos a despertar cansados, vamos a despertar estresados, y entonces todo se va a empezar a volver un ciclo y al final ya, o sea, no vamos a encontrar como una gran salida porque no nos estamos alimentando bien, no estamos descansando bien, no nos estamos dando el tiempo para cada una de esas cosas, ¿no? Porque aunque las personas pueden decir, es que voy a comer, pero para comer hay que darnos un tiempo, hay que sentarnos. No es de que, ay, sí, como tengo prisa, agarro mi platito y mientras camino hacia la cocina, mientras camino hacia el estudio, mientras estoy comiendo, no, o sea, hay que dedicarle su tiempo a sentarse, a masticar los alimentos, a comer, a disfrutar de lo que estamos comiendo, para que también el cuerpo pueda digerirlo bien. Sí, fíjate que tú acabas de comentar algo también muy importante. En estos tiempos de pandemia, eh, yo creo que también es de alguna manera necesario hacer un montón de cambios de hábitos que pues ahora no aplican. Porque, por ejemplo, si yo me salía a comer, o sea, en mi trabajo me daban a lo mejor una hora de comida. Y entonces yo ya me paraba de mi escritorio y salía hasta el restaurancito y hacía mi caminata de 15 minutos y regresaba otra vez a mi lugar a seguir trabajando. Ahora no me doy ese tiempo porque estoy en casa y pues incluso puedo seguir trabajando mientras estoy comiendo y no me doy ese tiempo de caminar esos, aunque sea 15 minutos. Y eso también necesita un cambio de alimentación. ¿Por qué? Porque no estoy consumiendo la misma energía, no estoy consumiendo, no estoy necesitando lo mismo que necesitaba, pues, al ser más sedentario que a estar haciendo un poco más de ejercicio, ¿no? También hay personas que ahora en tiempo de pandemia tienen un poco más de tiempo y el tiempo que no se pasaban en el tráfico, entonces ahora lo están haciendo de ejercicio y resulta que tu organismo necesita más energía que la que necesitaba antes y es necesario hacer un cambio de alimentación. Exactamente. ¿A qué voy? A que debemos tener mucho en cuenta que nuestro día a día nos va dictando de alguna manera los requerimientos nutricionales que necesitamos y de ahí los cambios que debamos hacer. Y de ahí la importancia de, pues, comentarlo con un médico, con un nutriólogo, o sea, con alguien que nos oriente. Porque resulta que a lo mejor si sigo comiendo la misma hamburguesa que yo me comía, una hamburguesa a la semana, por decirlo así, pero yo estaba haciendo ejercicio, pues esa hamburguesa no me hacía mayor daño, ¿no? Pero si me la sigo comiendo ahora sin salir porque hay restricciones en este tiempo de pandemia, pues entonces esa misma hamburguesa pues sí se está convirtiendo en un problema de otra índole, ¿no? Claro. Y ahora, ¿tú qué nos puedes recomendar para, ya como para ir cerrando todo este tema y después nos platiques un poco de lo que tú haces? ¿Qué nos podrías dar como una recomendación de ir haciendo un cambio a una alimentación, eh, pues yo la llamo tradicional, obviamente yo creo que tú tienes un mejor nombre para eso, que incluya todos los tipos de alimentos, a hacer un cambio de alimentación vegana? ¿Qué podemos ir haciendo? ¿Cómo lo podemos ir Bueno, haciendo? para iniciar un cambio de alimentación mm, tradicional a alimentación vegana, lo primero que se tendría que hacer tal vez es, si a lo mejor, mm, ok, porque tomaste la decisión de que ya no quieres que maten más animales o porque ves el proceso y ya decidiste que no lo quieres hacer, pero a lo mejor tú eres de las personas que consume carne, pollo, pescado, carne de cerdo, lácteos, huevo.
Para iniciar, yo recomendaría que se vaya aumentando gradualmente en cada tiempo de comida, no sé, a lo mejor las verduras, ir mezclando verduras, no decir verdura naranja, que puede ser zanahoria con algo verde o tal vez con champiñones, y a lo mejor pues le picas un pimiento, ¿no? A lo mejor del color que te falte. A lo mejor a esa comida irle agregando una fruta si es que no se consume fruta, y gradualmente ir disminuyendo la porción de carne o de alimento de origen animal que se vaya consumiendo. No importa de qué tipo de alimento sea. Y ya dependerá como de cada persona si se quiere quedar en ovo lacto vegetariano o solo en lacto vegetariano, o ya ser veganos estrictos, que son los que no consumen absolutamente nada. Y ir como gradualmente reduciendo las porciones, acompañado, claro, de paulatinamente estarse checando valores, o sea, química sanguínea, para ver si no empezamos a tener deficiencia. Y en el caso de que ya no se quiera regresar a una alimentación tradicional, entonces ir con el especialista y a lo mejor iniciar una suplementación o empezar a agregar esos alimentos que nos pueden ayudar a cubrir esas pequeñas deficiencias que se empiezan a tener. Ok, y también ahorita que estabas diciendo esto de los suplementos, creo que los suplementos también tienen a veces un poquito de mala fama, ¿no? Porque, porque a veces se piensa que como estás tomando suplementos, quiere decir que no te estás alimentando bien o no sé, de repente tienen este estigma de no ser tan benéficos. Pero creo que también si este tipo de suplementos nos ayudan a complementar con lo que nosotros, tanto pues de manera, por nuestros pensamientos creemos que es mejor, como bien dices, dejar de comer carne porque ya no quieres consumir todas esas toxinas que tienen los animales por todo este proceso de transportación y de en el rastro cómo los tratan y todo eso, ¿no? Entonces yo prefiero no hacer, seguir llenando mi cuerpo de todas estas toxinas y decido cambiarme al veganismo. Y lo decido de manera consciente pensando en que voy a tomar suplementos alimenticios y esos suplementos no quieren decir que de sí sea deficiente mi alimentación, sino que estoy haciéndolo de manera más consciente porque así lo necesito, ¿no? Entonces, ir también quitándole todo este estigma de maldad, por decirlo de alguna manera, a los suplementos alimenticios, porque tarde o temprano los necesitamos. Claro, y más ahora que... Porque incluso si nosotros... Sí, bueno, más ahora Ajá. que Sí, dime. el ambiente está muy contaminado, ¿no? Y que a lo mejor también justo esos mismos alimentos, frutas, verduras, pues se regan con aguas tratadas. Entonces, todo eso influye también. No estoy diciendo que los suplementos se consuman como dulces, porque a veces se puede llegar a malinterpretar un poco. O sea, no quiere decir que todos los días me voy a levantar y me voy a tomar mi cápsula de multivitamínicos, ¿no? Porque hay que recordar que hay vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles. Entonces, si consumimos un multivitamínico que trae vitaminas liposolubles, que son las que se almacenan en la grasa, al rato vamos a tener una intoxicación por exceso de esa vitamina. O sea, el consumir suplementos no quiere decir que los voy a ir a cualquier farmacia y voy a comprarme mi multivitamínico. No, o sea, justo a eso va el que hay que estarse checando para ver
particularmente cuál es en el que empiezo a tener deficiencia o en el que ya tengo deficiencia para a lo mejor nada más suplementar ese temporalmente y a lo mejor ya cuando esté otra vez en valores normales se suspende la suplementación y continuamos con pura alimentación. Pero sí, justo, o sea, no hay que satanizar nada, ningún tipo de alimento o suplemento, ¿no? O sea, cada cuerpo es diferente y a lo mejor cada quien lo va a requerir en el momento o en la situación y a lo mejor yo lo voy a requerir a lo mejor por 2 semanas y a lo mejor habrá quien lo requiera por un mes. Entonces, porque sí es muy común que a lo mejor digan, es que a mi amiguita o mi tía o mi prima lo está tomando por un mes, ¿no? Porque eso me dijo el doctor o la nutrióloga, pero eso no significa que Gaby lo pueda tomar el mismo tiempo o a lo mejor la misma marca, porque también las marcas a veces, habrá marcas que traen menos o son de mejor calidad que otros y a lo mejor Gaby me dijo, es que esta marca me hizo bien, pero yo me la tomé y a mí me hizo una reacción. Exactamente, es la importancia también como cualquier medicamento incluso cualquier tipo de terapia, no puedes pensar que te va a funcionar de la misma manera que le funcionó a tu prima, a tu vecina o a tu comadre, ¿no? Es muy importante siempre acercarse a los profesionales que pueden hacerte un chequeo, que pueden hacerte un cuestionario y en base a ese cuestionario ya poder decidir qué es lo mejor para ti. Una de las cuestiones que también remarcamos mucho en esta página es todos los seres humanos somos totalmente diferentes y una solución a un problema no es la misma para otra persona. Y esto incluye nutrición, incluye trabajo, incluye emociones, incluye medicamentos, pues fármacos como los conocemos. Y qué bueno que que le comenta, ay, perdón, qué bueno que lo comentas. En la nutrición es lo mismo. No podemos pensar que incluso la dieta que hizo tal persona, mi comadre, me va a resultar de la misma manera a mí, porque mi metabolismo es diferente. Exactamente. Por eso es importante acercarse a un profesional que nos diga, esto es para ti y sobre todo también tener muy consciente cuál es el objetivo de hacer un cambio en una alimentación o en un hábito de alimentación. Porque como bien dices, puede ser porque quiero bajar de peso, puede ser porque ya no quiero consumir productos animales, puede ser porque me enfermé de algo y ahora ya no lo proceso de la misma forma. O sea, pueden ser múltiples razones que solo ustedes los profesionales en nutrición pueden decirnos hacia dónde ir y a qué ritmo. Claro. Y bueno, ya para que nos comentes un poquito antes de irnos, antes de terminar este live, nos comentes un poquito de lo que tú haces, dónde te podemos encontrar, digamos qué tipo de ayuda nos puedes dar, obviamente de alimentación, pero pues también dentro de ustedes los nutriólogos, pues hay diferentes especialidades, supongo, ¿no? Entonces, cuéntanos Sí. un poquito de cómo nos puedes ayudar y dónde te podemos encontrar. Bueno, yo ahorita estoy dando consultas en línea y veo casi todo tipo de pacientes. Ahorita ya tengo una certificación en dieta cetogénica y tengo una maestría en nutrición deportiva. Me pueden encontrar en mi Instagram, que ahorita se lo doy a Gaby para que lo ponga por ahí. Y pues me mandan mensajitos.
Muy bien, sí, si quieres, este video se va a quedar publicado en la página. Entonces, en un ratito que tengas, nos puedes dejar ahí tus datos para podernos contactar contigo. Y y ahorita que lo comentas de la dieta ketogénica, también es un tema muy interesante. Ojalá en alguna ocasión nos podamos poner de acuerdo y coincidir para que hablemos también de ese tema que también está como, Sí, es ahorita el por decirlo boom. de alguna manera, muy de moda, ¿no? Así como se puso de, Sí. exacto, así como se puso de moda cambiar de tipos de alimentación, esta es otra de esas modas que pues también tienen sus mitos y sus realidades y que sería bueno que si puedes nos dieras